estudiantes, esto es Dibujo Libre 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, nuestro webinar número 10, el cual vamos a estar explicando la segunda actividad referente a 3 puntos de fuga. Entonces voy a compartir con ustedes la plataforma de su aula virtual de Dibujo Libre 2. Esperar a que cargue un poco. Que los esté observando. Bueno, recordarles que tienen 2 actividades para este corte, este tercer corte. Recordarles también que ustedes van a tener el foro de alguna duda, pregunte aquí. También pueden hacerme preguntas por el grupo de Telegram para aclarar algunas cosas de las actividades también, por supuesto. Piensen, tienen aquí algunas, tienen el foro tipo blog para acercándonos al detalle con dibujo con 2 puntos de fuga. Y van a tener ustedes acá la tarea, la última, referida a el diseño gráfico en perspectiva, dibujo en perspectiva con 3 puntos de fuga. Aquí ustedes es necesario, pues para que haya facilidad, entendimiento de las proporciones, el manejo del acercamiento, el detalle, pues es bueno tener realmente las retículas. Es prácticamente pues algo de rendimiento en el trabajo, ¿sí? No tienen que sacar los puntos de fugas y buscarlos y ir rayando, no, sino que ya lo tienen allí simplemente encima de esas retículas y esos módulos que les proporciona la retícula, pues ustedes van haciendo esa composición. Entonces, van a utilizar las dos retículas, que una la que hicieron el primer corte y la segunda corte que fueron las de 2 puntos de fuga. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Estimados estudiantes, para esta actividad de perspectiva deberán realizar una composición referida al contenido visual representativo a lo que es el diseño gráfico. Pueden ustedes representar allí lo que es el diseño tipográfico, pueden representar logos, un diseño editorial, a lo mejor es la muestra de una revista, de libros, un catálogo, algo que de repente en otras materias ustedes estén haciendo, ¿verdad? Que sea de ese elemento a nivel del diseño. Pueden hacer un stand de exhibición o tarjetas, un material POP, carteles, afiches, lo que a ustedes les parezca, pero mostrarlo a través de la perspectiva, pero perspectiva con 3 puntos de fuga. Entonces, todos estos eh, van a estar organizados bajo esa temática, ese montaje de collage, puede ser también a través de lo que estoy, aquí ya estamos hablando de técnica, de dibujo, de pintura, teniendo en cuenta, pues, escala, puede ser varias visiones. Cuando hablo de collage también pueden ser que sean varias visiones desde puntos de vista, pero que sean 3 puntos, o la otra es que sea esos elementos a través de 3 puntos de fuga, ese elemento solo que esté proyectado gracias a 3 puntos de fuga. Eh, Van a tener en cuenta la coherencia de la escala, la proporción humana, su proyección, estos, eh, estos elementos, como les digo allí, pues a través de estos 3 puntos de fuga. Una solución es imaginar de repente un espacio interno, una oficina de diseñador, con algunos recursos o con todos estos recursos, un mobiliario donde se exponen serie de trabajos hechos por diseñadores. Entonces, es una composición, pues por supuesto, a escala de detalle, es más acercamiento, pero teniendo en cuenta esos 3 puntos de fuga, y esos 3 puntos de fuga pueden ayudarse, como les digo, con las retículas que ustedes hicieron. Realizar sus composiciones en un formato A3, tabloide o doble carta. La composición debe contener técnicas de dibujo y de pintura, necesariamente, color, las que manejen, las que preferiblemente ustedes tengan que desarrollen más, que tengan más desarrollado en este momento. Pueden ayudarse de texturas también táctiles, por eso les hablo de collage en un principio, de texturas
táctiles, visuales, fíjense, donde utilizan técnicas de collage o frottage, u otra que destaque. El color, estableciendo paleta de color adecuada también, y coherente con respecto a propiedades de color, que ustedes también ya han manejado. Técnicas del trazado, de valorización, pueden ser técnicas lineales, puntillismo, tonales, etc. Es importante y es obligatorio, repito, y vuelvo a repetir, obligatorio, el uso de las retículas de perspectivas que se realizaron en el primero y segundo corte. Les insisto, esto les va a aligerar el trabajo. ¿Por qué? Porque ya tienen las proyecciones allí. Pueden superponerlas. De repente tienen la retícula de 2 puntos de fuga y la de 1 punto de fuga la pueden colocar abajo o arriba o bajan un poco los de 2 puntos de fuga que aparezca acá y la del punto de 1 punto de fuga aparece aquí y se intersectan esas proyecciones. Entonces ahí les aseguro que van a tener buenos diseños. Eh, en otro webinar me comprometo a mostrarles algunas ideas también de esos 3 puntos de fuga. De todas maneras, creo que subí algunas por allí. A ver, entonces es importante, es obligatorio como base para su ejercicio, superponiéndolas, como les acabo de decir, para tener ese efecto de 3 puntos de fuga. Para el cumplimiento de la actividad, entonces van a elaborar una buena presentación del dibujo con 3 puntos de fuga, el cual va a subirse en la web. Entonces, esa presentación debe contener una portada que identifique el instituto, puede ser el título, composición con 3 puntos de fuga, por ejemplo, o eso, eh, su nombre y apellido con su cédula, el nombre de la tutora de dibujo libre, que soy yo, Mirza Uribe, también la fecha, lugar y fecha, ¿sí? La fecha simplemente colocan agosto 2023. Luego de eso, pues, colocan 9 a 10 fotografías con un buen encuadre de ese proceso de elaboración que tuvieron para la realización de la composición. ¿Qué debe existir ahí en ese proceso de elaboración? Pues van a tomarse fotografías, una del inicio, intermedio y casi final, donde se observen materiales de dibujo, las técnicas que están utilizando. En otra imagen o otras imágenes, el uso de las retículas, pero que sea, ok, que pueden estar las retículas allí, pero que se vea que las están usando. Yo, créanme que soy bastante observadora y me doy cuenta. Eh, entonces, trabajando sobre ellas, el encuadre, las proporciones de sus composiciones, eso se va a establecer. Fotografías de ustedes, de los estudiantes, elaborando su composición, detalles de su composición, un poco de fotografías un poco más cercanas. Realizar también, van a colocar allí, en esa presentación, la descripción técnica, brevemente escrita a manera de ficha técnica, no es necesariamente un ensayo, sino la elaboración de su proceso de composición, así como se han hecho en los otros ejercicios que les he pedido que hagan como una ficha técnica de qué están haciendo. Entonces, aquí también colocan lo que observa, se puede colocar lo que se observa en cada fotografía y van diagramando con respecto a la imagen, ¿ok? Incluyen, entonces, al final, con una buena fotografía de su composición, ¿ok? Una última, ahí con esa finaliza. Luego de que ya tengan esa presentación, el programa lo deciden ustedes que van a utilizar. Puede ser un programa experto, puede ser un PowerPoint, ¿ok? Pero la idea es que esté todo ese contenido. Entonces pueden convertirlo luego en un PDF y lo suben a una plataforma como Issue o como Flipnap también, para que podamos ver esa, como una especie de guía de dibujo libre de esa composición de 3 puntos de fuga, ¿ok? Van a compartir el enlace que les arroja el FinApp o el Issue, o si tienen otra plataforma, bienvenida es, pero comparten el enlace, se aseguran una vez que lo envíen de que abra ese archivo o esa presentación
agregan un comentario de interés si lo desean. No dejen para último esta actividad, les recomiendo. Insisto en que pueden hacer preguntas, pueden hacer revisiones, tanto en Telegram como en el foro de dudas. El valor de la actividad es 20% y la entrega hasta el 5 de agosto. Si entregan antes, pues mucho mejor, pues voy a ir corrigiendo en la medida de las posibilidades. Ya, fíjense, ya entregó uno, bueno, lo voy a revisar. Bien, entonces esto para que les quede claro, es una actividad sencilla, lo único que tienen que utilizar es las dos retículas para que ya tengan los 3 puntos de fuga allí presentes. ¿Ok? Entonces, por eso yo les insistía en que era necesario hacerlos para que aligeremos el trabajo. Cuando hablo de hacerlos, me refiero a lo que es las retículas de puntos de fuga. Por aquí van a encontrar ustedes también, que les he enseñado en el webinar anterior, aquí algunas pautas, creo que fundamentos de la perspectiva, se los mostré. Perspectiva con 3 puntos de fuga, no recuerdo, pero vamos a chequearlo. Abre en una página, digamos, emergente. Vamos a abrirla. Se llama portal académico. Aquí. Vamos a esperar a que abra. Voy a expandirlo. Esperan a que cargue. Vuelvo a insistir. Dos cosas importantes. Si tienen alguna duda, está el Telegram o está el foro de alguna duda. Si es necesario, definitivamente necesario, el uso de las dos retículas, la de punto de fuga, la primera que hicieron en el primer corte, y la de 2 puntos de fuga, la que hicieron en el segundo corte. Por eso tenían ese valor, tenían un 20%, justamente porque la íbamos a utilizar acá. También recuerden que ustedes tenían ciertos comentarios de cuando hicieron la elaboración de esas retículas para mejoras, sobre todo para mejoras de ellas. ¿Ok? Entonces tómenlos en cuenta, porque eso va a influir en lo que son sus trabajos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esta página. Mientras carga, qué bien que cargó, fíjense, bueno, estos son, digamos, de alguna manera, pues, elementos que están a nivel de la monumentalidad, que ya lo vimos en un primer corte, ¿verdad? Pero los puntos de fuga, si nosotros analizamos, aquí vamos a tener puntos de fuga hacia un lado, en esta primera gráfica, hacia el otro, y vamos a tener un punto de fuga que está en la parte de arriba, que hace estas proyecciones. ¿Ok? A lo mejor el punto de fuga del de arriba está muy alto y por eso no se ve tan específico. Bueno, en realidad, corrijo lo que acabo de decir. El punto de fuga es en la parte de abajo porque los edificios se ven así como un poco abriéndose. Parecieran estar totalmente paralelos, pero fíjense que hay como una especie de subida. Entonces el punto de fuga está más o menos en la parte de abajo. Voy a señalar con el ratón, ojalá se vea, está muy abajo para que puedas, digamos, prolongarse esos edificios. Y los de al lado, fíjense, aquí estoy señalando con el ratón, espero que estén viendo el movimiento. Estas líneas de proyección es el punto de fuga que estará por aquí y el otro punto de fuga que estará por aquí, más o menos. Entonces, todos esos edificios confluyen en esos 2 puntos de fuga que están más o menos en este sentido. Asimismo sucede en esta visión, un punto de fuga que está haciendo esto. Hay una proyección por aquí y nos lanza serie de líneas para poder lograr este efecto de esta lateral. Este punto de fuga está por este lado más o menos. El otro está haciendo esta proyección, o sea que el punto de fuga está aquí.
O sea que vamos a tener dos puntos de fuga más o menos aquí abajo. Fíjense, ojalá me estén viendo en el recuadro, dos puntos de fuga. La línea de tierra, fíjense que no está totalmente en el centro, sino que está un poco más abajo. Y el otro punto de fuga, el tercero, está en la parte de arriba. Este sí es más evidente que esté en el punto de fuga en la parte de arriba. Fíjense cómo se proyecta las líneas del edificio hacia arriba, ¿sí? Igual para este es un solo punto de fuga, entonces más o menos el punto de fuga estará por aquí donde tengo el cursor, donde les estoy mostrando, para proyectar pues todos estos elementos. Sí, es una perspectiva aérea. También las dos son perspectivas aéreas. Fíjense que el punto de fuga estará arriba para la fotografía de la derecha y el punto de fuga de la perspectiva aérea pues estará en la parte de abajo. Es obvio. Corrijo, repito, corrijo lo que había dicho al principio. Entonces, fíjense, en esta página, pues la línea horizonte puede variar, no siempre va a estar en el centro, sino que puede estar arriba, puede estar abajo, un poquito más arriba. Sí, yo les mostraba en uno de los webinars del segundo corte algunas posiciones de esa línea de horizonte. A veces la línea de horizonte coincide con la línea de tierra, no necesariamente es lo mismo. Línea de horizonte puede estar aquí, la línea de tierra puede estar aquí, y lo que sucede en la línea de tierra, pues, es un plano, ¿ok? Pero entonces aquí tenemos la línea de horizonte, los dos puntos de fuga, que son los laterales, y un punto de fuga que está en la parte de abajo. Entonces tenemos tres puntos de fuga que nos configuran lo que es la composición o lo que es el objeto. Total de que este objeto como tal, ninguna de sus vistas, pues tiene verdadero tamaño, es medible, con eso me refiero. En geometría, pues se habla de esa palabra de verdadero tamaño cuando los elementos se pueden medir. En este caso, pues no se puede medir. Sabemos cómo es por el tema de esa configuración, que es evidentemente un cubo, pero si nos vamos a la medición, pues no lo podemos medir exactamente desde una perspectiva, porque pierde esa propiedad de la dimensión. ¿Ok? Sin embargo, por tema de percepción, de pregnancia, sabemos que es un cubo que está en perspectiva y en tres puntos de fuga. En el caso, fíjense, aquí tenemos, en la primera era vista aérea, ¿sí? La segunda va a ser vista de ojo de hormiga, le dicen también, o también le dicen de rana, visión de rana. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la parte de abajo, o sea, como si estuviéramos agachados. Entonces, la línea de horizonte está abajo, los puntos de fuga, dos están dentro de ella y van subiendo, ¿ok? Y el punto de fuga desde arriba se proyecta para dar esa conformación del objeto. Observaremos entonces esta fotografía de vista aérea, sin embargo el punto de fuga está en la parte de abajo. Fíjense, línea horizonte, el eje, vertical, que son los elementos que nosotros vamos a tener. Por aquí hay otros, creo que hay otros ejemplos acá de configuración. Vamos a ver aquí. La línea horizonte, dos puntos de fuga, el eje 90 y vamos configurando. Nosotros, punto de fuga, los dos puntos de fuga, línea horizonte, el eje principal y fíjense que vamos configurando pues lo que es la visión del objeto. Y así vamos profundizando hasta llegar al tercer punto de fuga. En el tercero, no sé si todavía aparece, sí, hay un punto de fuga tercero, ¿ok? Pero ya cuando incide en las otras laterales, pues hace cambio de visión, ¿ok? Por aquí hay otros ejemplos, ¿sí? Donde no necesariamente el eje vertical pues debe estar en el medio o simétrico, sino que se mueve y produce otros efectos bastante interesantes, pues digamos que en cierta parte la simetría a veces provoca monotonía, entonces pues podemos jugar con estos elementos de movilidad.
¿sí? No sé si en las otras, vamos a revisar las otras, a ver si habían otros ejemplos en la parte de abajo. Yo creo que sí. Fíjense. Aquí, pues, el punto de fuga, el tercero está inamovible, ¿ok? Es decir, solamente se proyecta en la línea vertical. En el caso de la lámina 4, esta que nos enseña aquí la página, pues sí, fíjense que ya el punto de fuga pues tiene otras proyecciones. Esa es la diferencia, ¿ok? En el caso de la 3, vamos a revisarlo. Está inamovible, simplemente está dentro de la línea de vertical, ¿sí? Para que vean la diferencia. Es decir, aquí el punto de fuga pues todavía no está trabajando, así que cuidado con esto. Es preferible que la referencia sea la número 4 para lo que es el ejercicio. ¿Ok? Más, más ejemplos. Fíjense que es solamente una cara en el caso del 2. En el caso del 1 vamos a mostrar es simplemente ortogonalidad, porque estamos hablando de un ángulo de 90. Aquí ninguno de los dos puntos de fuga está haciendo algo, ninguno de los tres, de hecho. ¿Sí? O sea, digamos que es el comienzo. Bien, espero pues que con esto yo esté aclarando algunas dudas al respecto. ¿Sí? También, a ver, voy a mostrarles algunas otras cosas. Ah, se está tardando aquí. Recuerden que para los ejercicios es más cercanía, más un elemento de diseño de sus proporciones, de diseño gráfico que ustedes manejen. Entonces, la idea es eso, que ustedes lo desarrollen bajo esos conceptos o esos elementos gráficos que ustedes están, pues digamos, casi todo el tiempo realizando en sus proyectos de cátedras de diseño gráfico o de talleres de diseño gráfico. Entonces pueden tomar esta herramienta de perspectiva para de repente hacer una presentación, ¿por qué no? Hacer un mock-up, lo que llaman estos aspectos de presentación. Entonces es válido hacerlo, ¿ok? Habíamos revisado fundamentos de la perspectiva, creo que sí, también está en una ventana emergente, espero que lo hayan revisado, de todas maneras les invito a que lo revisen, lo chequeen, compartir. Está tardando un poquito internet, porque también está dentro de una ventana emergente. Creo que sí se los había mostrado a ustedes en el anterior webinar, de todas maneras, pues un poco para recordarlo. A ver si es esta, si es esta. Igualmente, si ustedes necesitan reforzar las teorías, los elementos de la perspectiva, por supuesto, ustedes pueden revisar los recursos alojados en el primero y segundo corte. Si les había mostrado, fíjense, pues, unas características, vuelvo a repetir, para que no olviden tomarlo en cuenta, ¿ok? Lo paso rápidamente para que lo visualicen. Y bueno, aquí también dentro de esto, pues van a tener ustedes algunas técnicas para aplicar también, ¿por qué no? Y otros artículos que pueden también revisar. Bien, entonces, les recuerdo, foro de alguna duda, el chat del Telegram, el cual pues ustedes me pueden consultar, pueden hacer revisión, por supuesto, días antes de entrega. Entonces, pues estamos al pendientes con ello y bueno, muchas gracias por su atención. Punto de información también, pues van a ver dos webinars más para dar ejemplos al respecto de composiciones con puntos de fuga, por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias, ahora sí me despido.